Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Les saludo en el hermoso amor de nuestro Dios. Hoy jueves 18, Dios me ha encomendado y bendecido con la hermosa tarea de realizar la reflexión para el culto online del día de hoy. Antes de comenzar con el culto, realizaremos la oración para dar las gracias a nuestro Dios y los invito a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos la gracia a mi Dios bendito por toda su bondad, por todo su amor y por todas las bendiciones que nos entrega cada día, por enderezarnos, por guiarnos, por siempre mostrarnos el camino correcto, por la vida, porque no es simplemente un día más de vida, sino que es un día más de oportunidad y esperanza para acercarnos a usted y poder sentir su inmenso amor, su infinita gracia y su gran misericordia. Le pedimos, mi buen Dios, que bendiga nuestra semana, que bendiga y proteja a nuestros niños cuando están en el colegio, en los jardines. Cuide su ida y su regreso para que cada día lleguen a casa sanos y salvos. A nuestros hermanos y hermanas que en este momento están pasando por dificultades, para que los sostenga siempre con la diestra de su mano y les entregue esa paz que solo usted puede dar. Esa paz, mi buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Proteja, mi Dios, a nuestros enfermos, dele alivio y dele fuerzas en sus momentos de dolor y angustia. Líbrenos, mi Dios, de todo mal. Cúbranos con su sangre bendita. Bendiga, mi Dios, nuestras semanas, nuestros trabajos, que su Espíritu Santo nos guíe, que nos muestre siempre el camino correcto. Sea usted, mi Dios, nuestro farol. Dirija usted a nuestros pasos. Denos la sabiduría necesaria para hacer siempre el bien, para tomar las decisiones correctas y no caer en la tentación. Bendita, mi Dios, nuestra debilidad que nos hace depender de usted, porque creemos en su palabra, porque confiamos en usted y sabemos que su propósito para nosotros siempre será el mejor. Y por último, le pedimos, mi buen Dios, que dirija el culto el día de hoy, que dirija nuestras palabras y que permita que sea de bendición y aprendizaje para todos nuestros hermanos y hermanas. Toda la honra y la gloria sea para usted. Continuando con el servicio, se entregarán los avisos de esta semana. El día 19 a las 20 horas hay reunión de hermanos varones de la iglesia vía Zoom. El día domingo 21 a las 11 horas tendremos el culto general presencial, el cual será Día de Acción de Gracias. Y para los hermanos y hermanas que no tengan la opción de asistir a nuestra casa de oración, recordar que está la posibilidad de conectarse a través de Facebook y YouTube. Y el día domingo 21, después del culto, habrá una reunión de jóvenes, la cual se estará informando por interno. Siguiendo con el servicio, entregaré la reflexión del día de hoy. Y me gustaría que reflexionemos en 4 versículos bíblicos que pueden ayudarnos a reiniciar nuestras vidas. Estos versículos están extraídos de la versión Reina Valera 1960. El primer versículo nos recuerda que contamos con el perdón de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos recordar esto porque si hay algo que nos estanca, frustra y desanima con mucha facilidad, es pensar que cuando le fallamos a Dios y pecamos contra Él, no habrá perdón para nosotros. Si pensamos que Dios no nos va a perdonar por lo que nosotros hicimos, la culpa nos va a invadir y hará que arrastremos un gran peso, una gran mochila. Y esta mochila, este peso, no nos va a dejar nunca avanzar. Hoy en esta reflexión debemos recordar que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Si nosotros sabemos esto y lo recordamos y lo practicamos, vamos a poder
encontrar el descanso que tanto necesitamos. Y vamos a poder avanzar sin la culpa y sin la carga de sentir que Dios no nos va a perdonar. El perdón de Dios reinicia cualquier persona. Reinicia a cualquier persona. Y eso, hermano, es algo que siempre debemos tener presente. El segundo versículo nos recuerda que Dios está siempre con nosotros y no nos dejará. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oír a Dios decir siempre, diciéndonos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, debe reiniciar nuestras vidas de inmediato. El temor y el desánimo aparecen constantemente cuando pensamos que Dios se ha ido y que ya no está con nosotros. Pero escuchar a Dios diciéndonos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Debe reiniciar nuestras vidas sí o sí y liberarnos del temor y del miedo que nos estanca. El tercer versículo nos recuerda que Dios nos ama y nosotros en nuestro pensamiento limitado no alcanzamos a imaginar cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Saber y recordar que tenemos un Dios y a la vez un Padre amoroso que nos ama como nosotros no nos podemos imaginar. Esto también va a reiniciar nuestras vidas. El amor de Dios hace fuerte a cualquiera. El amor de Dios levanta hasta el más caído. El amor de Dios se encuentra hasta el más perdido. Y el amor de Dios siempre va a llenar el vacío que nosotros podamos tener. El cuarto versículo nos recuerda que aunque no lo parezca, todo va a estar bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El optimismo y la esperanza suelen perderse fácilmente. Cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles y no podemos salir de esa situación, nosotros sentimos y pensamos que nada va a mejorar y que las cosas nunca más volverán a estar bien. Cuando estamos así en esa situación, necesitamos cambiar la perspectiva de las cosas y necesitamos urgentemente un cambio, necesitamos un reinicio. Lo que Dios nos está diciendo en este versículo es que todo nos va a ayudar para bien, incluso los momentos más difíciles. Estas palabras deben ayudarnos a recordar siempre que todo lo que nosotros creemos que no está bien en nuestras vidas y que nuestro sufrimiento no tiene ningún propósito, en realidad sí lo tiene. Todo en nuestras vidas tiene un propósito. Y todo lo que está pasando en nuestras vidas, Dios lo tiene bajo control. Y Dios siempre va a ordenar y pondrá finalmente todo a nuestro favor, porque todo es para nuestro bien. Todo va a estar bien. Son las palabras que Dios nos ha dejado para que nosotros recordemos siempre que lo necesitamos para poder sentirnos fortalecidos. Y por último, quisiera nombrar algunos otros versículos donde también Dios nos muestra el inmenso amor que siente por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 5, aquí encontramos que Dios dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos.
Efesios capítulo 3, versículo 9 dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en Dios en olor fragante. Siguiendo con el servicio, continuaremos con una hermosa alabanza y posterior con nuestro hermano Cristian, quien realizará la prédica el día de hoy. Que el Señor bendiga grandemente a nuestros hermanos. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó Jesús. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan allí testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos reunidos en esta reunión a través de este medio. Y esperamos que sea de bendición a nuestras vidas la palabra de Dios que leeremos, y esperando en el Señor que Él sea hablando y exhortando a nuestras vidas y a nuestros corazones, para bendición nuestra y para gloria y honra
de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios para nuestra meditación esta tarde está en 2 de Corintios, en capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Y le vamos a dar lectura, como está ordenado siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna, no hecha de mano, perdón, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Los voy a invitar a orar, hermanitos, para que el Señor sea dirigiéndonos, hablando en nuestras vidas, y que sea palabra de Dios y no de hombre, porque eso es lo que necesita todo cristiano. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu gran misericordia, por la gran piedad que tienes para con nosotros, de permitirnos, Señor, estar reunidos una vez más en este servicio, esperando que tu misericordia sea a nuestro favor. Tu palabra ha sido leída y esperamos que en tu gran misericordia sea exhortada, inspirada a través de tu Santo Espíritu, para alimento y bendición de nuestra vida espiritual. Rogamos que nos respaldes, que nos ayudes, que nos guardes y que seas tú a nuestro favor. Te ruego que tú guardes a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, donde quiera que estén, ya sea que estén conectados a este servicio, ya sea que estén aún en sus trabajos, ya sea que estén haciendo algún otro menester, tú lo seas guardando, cuidando y bendiciendo en grande manera. Y aquel que va de camino al hogar, seas también guardando sus pasos hasta llegar a su casa. Padre, rogamos todas estas misericordias y te las suplicamos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos leído la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Bien, la palabra del Señor aquí nos refleja, y el Espíritu Santo, inspirando al apóstol, le da a entender cuál es la morada que debe tener cada hombre y cada mujer cristiano creyente en el Señor. Le da a entender y nos enseña cómo debe estar uno preparado y revestido para estar bajo la presencia y bajo la cobertura de Dios. Y eso nos hace a nosotros poder esforzarnos por la ayuda del Señor para poder alcanzar esa bendición, para poder alcanzar esta gran misericordia. Sepa usted que esta nueva habitación que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio, de su gran redención, un día estuvo despojada de nosotros, de aquella generación llamada Adán, fueron despojados de sus vestiduras y reconocieron que al transgredir ante Dios, ellos quedaron desnudos, como lo refleja el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, cuando nos relata el capítulo 3 nos relata la desobediencia del hombre. Vemos lo que dice en el capítulo 10, cuando Adán le responde a Dios cuando él lo estaba llamando. Y le responde y le dice, y respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Claramente, Adán hace un reflejo una respuesta clara y categórica, que al momento de ellos transgredir
un mandamiento, el mandamiento que le tenía impuesto Dios con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, y al transgredir la ordenanza que había sobre ese concepto, automáticamente ellos pasaron a una eternidad a estar desnudos. Porque no nos olvidemos que el hombre cuando fue creado eterno. No tenía y no conocía la muerte. Pero al momento que de la transgresión, el hombre pasó automáticamente de estar bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura de Dios, a estar expuesto a todos el estamento de la muerte, de la caída y obviamente del retiro de estar bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ellos automáticamente fueron desvestidos de esa armadura de aquel soplo que Dios le sopló a Adán, a esa generación cuando él sopló en él. Automáticamente dejaron de tener el Espíritu, el Espíritu Santo que los dirigía. Ya no tuvieron más cómo estar en la comunión con Dios. Y por eso él dice que se escondió. Y se escondió porque claramente estaba en el concepto, él estaba desnudo y ante Dios. No tenía ningún revestimiento espiritual, ninguna comunión. Ya ellos no tenían ninguna comunión para conversar, para entablar un diálogo con Dios, con el Padre, el Creador, sino que automáticamente fue despojado de aquella condición. Y dicho eso, es triste pasar de una condición de plena comunión, de pasar de estar en una condición donde dialogaba con Dios, porque Dios los visitaba en el huerto y hablaba con ellos. Es como nosotros hoy en día, gracias al Señor Jesucristo, Él dialoga con nosotros a través de la comunión de su Santo Espíritu en la oración, en la meditación, en el gemir ante Dios, en el diálogo que a través de su Santo Espíritu, a través de un Espíritu de Dios que se llama el discernimiento de Espíritu, hay completamente un discernir, pero sobre todo hay una confirmación de que uno pertenece al rebaño del Señor. Ellos dejaron de serlo. Ellos dejaron de estarlo. Y al dejar de estarlo, cayeron de la gracia de Dios, dejaron de estar revestidos por su gracia bendita de Dios y cayeron a estar desnudos, sin el revestimiento, y tuvieron miedo. Ya estaban solos. Ya no podían estar bajo la protección de Dios. De hecho, más adelante en el capítulo, cuando usted lo sigue leyendo, ve la sentencia que Dios hace sobre ellos, sobre la generación de Adán y Eva, que es símbolo de aquella iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias a su gran planificación y gracias a su gran amor, Pablo, a la inspiración del Espíritu Santo, vuelve a dar, a través de su gran misericordia del Señor, vuelve a darnos la posibilidad de tomar nuevamente esa vestidura, estar nuevamente bajo ese revestimiento. Y como lo relata acá, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, uno lo asocia esta morada terrestre a esta carne, pero en realidad, como sabemos que Dios es espíritu y la palabra de Dios es espíritu y es vida, está hablando de esa casa espiritual donde mora el espíritu, porque el espíritu de Dios no mora en la carne. Cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, no es que venga a morar a esta carne, sino que mora en el cuerpo espiritual que nosotros tenemos. Aquel cuerpo que entiende y comprende las cosas de Dios. No la carne, que es contraria al Espíritu, como dice la palabra. La carne es contraria al Espíritu, sino que viene al cuerpo espiritual de cada uno de nosotros. Aquel cuerpo que va creciendo a medida que Dios nos va dando el crecimiento y el desarrollo espiritual. Entonces dice, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, en donde el tabernáculo donde se hacen los holocaustos, la alabanza a Dios, el espiritual, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna en los cielos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, a ese cuerpo transformado que Dios nos va a proveer, el cual va a estar preparado para toda buena obra que Dios nos encomendara, que nos encomendare en ese futuro que nos viene. Y ese es por fe, creer que eso ya está, creer que Dios ya lo tiene preparado para nosotros. Como dice la palabra, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la final trompeta cuando seamos llamados en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, tenemos que creer, pero de verdad, en las promesas del Señor y saber y comprender que aunque nosotros cayéramos deshechos, Él tiene el poder para levantarnos y darnos ese nuevo cuerpo celestial, espiritual que nos va a ser concedido. Dice el versículo 2, y por esto también gemimos. Amén, gemimos. Nuestro, nuestro espíritu gime. Cuando nosotros reposamos de noche en nuestro dormir, nuestro espíritu gime con gemido indecible. Lo dice la palabra del Señor. Gemimos a Dios como interviniendo por nosotros mismos ante el Señor para que tenga misericordia, para que nos ayude, para que nos eduque, para que nos haga crecer en ese cuerpo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra, ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque tiene que desarrollarse un cuerpo que tiene que crecer en las cosas de Dios, para comprender las cosas de Dios, para comprender las cosas espirituales y no las cosas materiales y no las cosas carnales. El cristiano es llamado a crecer en toda orden espiritual para que pueda entender así la revelación de Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios es revelación, como también nos enseña el apóstol Pablo. La palabra, el misterio que viene del reino de los cielos, es una revelación dada a los hijos de Dios, y solamente se entiende y se comprende cuando el cuerpo espiritual, la casa nueva, el edificio nuevo que Dios hace crecer en nosotros, lo desarrolla para entender y comprender las cosas del Señor. Y es por eso que creemos, y es por eso que somos apartados o santos, y es por eso que Dios nos hace una diferencia con el mundo. Por eso el mundo no lo entiende, no lo comprende, jamás lo entiende porque no tiene espíritu de Dios. Sin embargo, a nosotros, por su gran misericordia, nos fue concedido. Al momento de ser llamado, al momento de ser escogido, al momento de ser predestinado, al momento en que Dios planificó nuestra salvación. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido, miren lo que dice acá, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. ¿Se da cuenta? No es el cuerpo terrenal, sino nuestra habitación celestial, aquella habitación que Dios nos tiene reservada y preparada desde antes de la fundación de este mundo, desde mucho antes de que hubiera memoria, Dios ya la tiene para con nosotros, porque Dios conoce y traspasa todos los tiempos y sabe quién es quién y quiénes son sus hijos. Él ya los escogió, Él ya los apartó y Él ya lo tiene listo para ser salvos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su enseñanza. Versículo 3. Pues así seremos hallados. Fíjense lo que categóricamente dice el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol. Pues así seremos hallados vestidos. ¿Cómo fue hallada la generación de Adán? Desnuda. ¿En qué condición? ¿En qué condición estuvieron ellos ante Dios? Con miedo. Aquí la palabra de Dios dice, pues así seremos hallados vestidos, coma, y no desnudos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso se logra solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso se logra a través solamente con el hecho de creer en Cristo, aceptarle como único y personal Salvador, reconocerle que Él es el único Redentor, que Él es el consumador, es nuestro fiador, que nos da la salvación y la vida eterna.
Por eso es que es tan importante entender y comprender cuando nosotros predicamos y anunciamos, pero entenderlo cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque al camino fuimos ingresados por el Espíritu Santo. En el camino reconocimos que Él es la verdad y le aceptamos en nuestros corazones. Y al aceptar en nuestros corazones, aceptamos la vida eterna que Él nos da. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, donde Dios obra, donde Dios actúa en nuestra vida espiritual, en nuestro cuerpo espiritual, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. Cuando dice la palabra de Dios, gemimos con angustia, es el testimonio que sabemos y comprendemos que fuera de Dios nada somos y que sin Él nada podemos lograr y que si nosotros nos imaginamos estar fuera del Señor, sin su gracia, sin su cobertura, sin su misericordia, nos desesperamos. Hay un vacío, hay una soledad, hay un desierto, hay una secadez, ya no tenemos agua que salta para la vida eterna, ya no son ríos que corren por nuestra vida, por nuestro interior ya dejan de correr. Y eso nos lleva a la desesperación. Por eso la palabra de Dios dice, gemimos con angustia, porque no queremos que eso pare, porque no queremos que eso se nos coarte, sino que queremos siempre mantener los ríos que fluyen como ríos de agua viva por nuestro interior. Queremos tener siempre el agua que beber, porque es Él, el Señor, es el agua que salta para vida eterna. Él es nuestro alimento completo porque nos complementa, porque Él dice, yo soy el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, hay un testimonio que queda en el tiempo, aunque hayan pasado quizás millones de años, hay un testimonio que queda en el tiempo en que se tiene el testimonio de aquellos que transgredieron, fueron desnudados y se encontraron desnudos ante Dios, sino revestidos, dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, lo que pasó a ser mortal en el principio, lo que estaban en vida, como ella era generación de Adán, pasaron a la muerte al momento de la transgresión y la aparición del pecado. Y la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte y es condenación. Por tanto, pasaron a muerte, pero a través de Cristo, dice la palabra, sino revestido para que lo mortal, lo que estaba en muerte bajo la cobertura de la muerte, sin Dios, sea absorbido, sea absorbido ¿por quién? Por la vida. Y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él, hermanos, no somos nada. Sin Él no podemos alcanzar nada. Sin Él estamos a la deriva. No tenemos, no tenemos cómo poder estar bajo su misericordia para la salvación. Lo sabemos y lo comprendemos. De hecho, lo hemos predicado muchas veces, quizás incluso en la calle, al aire libre. Lo hemos predicado, lo hemos anunciado de persona a persona. Lo hemos conversado. Pero lo importante, hermano, es creerlo. Si nosotros no creemos y nos autorreferimos como evangélicos, no llegaremos más allá de la palabra evangélicos, sino que la diferencia la hace el que cree en el Señor, el que cree a su palabra, el que cree a su promesa, el que cree a lo que pasó, el que cree a lo que viene, el que cree a la promesa de Dios, es el que va a alcanzar su misericordia, porque eso va a hacer que su propio cuerpo, el tabernáculo interior, donde Dios hace los holocaustos y entra en la comunión con nosotros, eso va a hacer que la nueva morada celestial busque, anhele cada día más la presencia del Señor, busque cada día más la verdad de Dios, busque cada día más el profundizar las cosas de Dios, el apartarse del mal y hacer el bien, alcanzar su misericordia, alcanzar su piedad, alcanzar su longanimidad,
su gran misericordia y bondad hacia nuestras vidas. Esperemos en el Señor, hermanos queridos, que siempre tengamos desde ya esta morada nueva celestial que Dios nos ha dado por fe, por promesa a nuestras vidas. Y esto no tiene precio nuestro que pagar, porque fue pagado por nuestro Señor y fue concedido por Él y respaldado por el Padre, para que todos los herederos ya tengan por fe este nuevo cuerpo que vamos a heredar, esta nueva casa. Y que hoy está en este tabernáculo, este cuerpo interior espiritual, en donde el Espíritu Santo mora y donde el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros. Permite al Señor que nos ayude para siempre alcanzar esa gran misericordia y no retroceder y no apartarnos, sino que por el contrario avanzar, aunque sea rápido, aunque sea lento, aunque sea despacito, aunque sea un ritmo, pero avanzar siempre en las cosas del Señor. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor para esta tarde, esperando que su gran amor y su gran misericordia sea a nuestro favor. Le invito ahora, hermano, a hacer la oración dando gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia, por la gran piedad que has tenido para con nosotros, una vez más, de permitirnos, Señor, recibir tu palabra santa y bendita. Esperamos, Dios amado, que tu gran amor y tu gran misericordia siga siendo a nuestro favor. Permítenos, Señor, permítenos alcanzar por fe este cuerpo que tú nos has prometido, esta nueva morada, Señor, celestial que tú nos tienes preparada para con nosotros. Y poder, Señor, alcanzarla, Señor, por la fe en tu nombre. Aumentanos la fe. Danos fe, Señor, para creer y esperar en ti. Danos esa fortaleza. Danos produce en nosotros el querer como el hacer, para seguir avanzando y caminando, Señor, juntando aceite en nuestras vasijas, para que nuestras lámparas, Señor, estén encendidas para ti, Padre eterno. Dios amado, confirma tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, esperando, Señor, estar siempre revestidos y vestidos para ti, Señor, nunca jamás desnudos, para que no tengamos miedo ni estemos ocultos a tu presencia. Padre, te rogamos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El amor de Cristo, lleno de ternura, transformó mi vida, transformó mi ser, levantó mi vida de la sepultura. El amor de Cristo, el amor sagrado de mi amigo fiel. Y pensar que siempre le tuve a mi lado. Y pensar que nunca le quise escuchar. Él humildemente se acercó a mi lado y muy dulcemente le dijo a mi alma: te quiero salvar. El amor de Cristo entona mi canto, todos mis quebrantos Él se los llevó, toda mi alegría en mi triste vida. Por eso mi vida tiene un solo anhelo, su paz contemplar y pensar que siempre le tuve a mi lado y pensar que nunca le quise escuchar. Él humildemente se
acercó a mi lado y muy dulcemente le dijo a mi alma: te quiero salvar. El amor de Cristo, bello, incomparable, ni el amor de madre le puede igualar. Me sacó del mundo su amor inefable. Por eso mi alma tiene un solo anhelo, su faz contemplar y pensar que siempre le tuve a mi lado, y pensar que nunca le quise escuchar. Él humildemente se acercó a mi lado y muy dulcemente le dijo a mi alma: te quiero salvar. Bien, hermanos, que Dios nos guarde y nos bendiga. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos dio en este día de poder estar en este servicio, poder escuchar las alabanzas, la reflexión de nuestra hermana y las palabritas de la palabra del Señor que nos dio de alimento a nuestro ser. Vamos a poner este servicio esperando que su misericordia sea a nuestro favor, rogando al Señor su bendición. Padre, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia y por la gran piedad que has tenido para con nosotros una vez más, de permitirnos, Señor, estar reunidos en tu nombre. Rogamos que tú guardes a tu pueblo, a tu iglesia conquistador, guarda y bendiga a nuestros pastores, Señor, sea con ellos en grande manera, así como también con cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, que están en delicada salud, que están postrados, Señor, por los cuales hay peticiones, Señor, de oración por cada uno de ellos. Rogamos, Señor, tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, aquí en Chile como en todo el mundo. Guarda y bendícelos y protégelos, Señor. Sea con aquellos que llevan tu palabra como misioneros, como evangelistas y con cualquier otro ministerio que tengan, Señor, en donde tu nombre sea exaltado y glorificado. Rogamos que tú guardes a Israel, sé con tu pueblo, con tu nación, bendícelo en grande manera, Señor, y prepáralos para el tiempo que han de vivir. Asimismo, guarda y bendice a Jerusalén, tu ciudad amada, tu paz sea sobre ella. Señor, y sobre nuestras familias, guárdanos, bendícenos, Señor. Permite, Señor, que ungir nuestros lechos donde hemos de reposar. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijas e hijos, Señor, que son padres, las madres que amamantan, Señor, bendice sus pechos, guarda y bendícelos, Señor, en grande manera, y bendice a cada una de las criaturas, Señor, que están, Señor, en este planeta. Rogamos en esta hora tu bendición de lo alto, Señor, tu paz sea sobre nuestras vidas. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Reposo bajo tus alas, Dios. Descanso en tu presencia. Reposo bajo la sombra del omnipotente.
omnipotente Dios de amor. Del omnipotente príncipe de paz. Y no importa lo que venga, tú estás conmigo, Dios. Yo confío en tus promesas, a tu lado a salvo estoy, a tu lado a salvo estoy. Yo moro bajo tu sombra, reposo bajo tus alas, Dios. Descanso en tu presencia, reposo bajo la sombra del omnipotente Dios de amor. Del omnipotente príncipe de paz. No importa lo que venga, tú estás conmigo, Dios. Yo confío en tus promesas, a tu lado a salvo estoy, a tu lado a salvo estoy, a tu lado a salvo estoy. Tu gracia siempre me bastará, tu palabra siempre me guiará, y tu dulce voz no me dejará, tu presencia siempre me guardará, y tu gracia siempre me bastará.